habla, pero la intención siempre, hermano, de darle gracias a Dios por todas las cosas que Dios hace. Así que teníamos esto en nuestro corazón. Siempre le he pedido a Dios, uno se emociona mucho, le he pedido a Dios que me ayudara siempre a no emocionarme. La verdad es que pensé que ya lo había superado, pero hoy me desbordó, me ganó. Siempre sí, uno le pide a Dios cosas porque en verdad si se emociona no puede hablar de lo que uno si quisiera, le gana la emoción. Pero la verdad es que hoy a la mañana y hoy a la tarde me ganó. Pero bueno, que Dios me siga ayudando en esta tarde, hermano. Vengo de lejos, un ratito que vengo y que voy a hablar. No vengo para reprender, hermanos, no vengo para corregir, simplemente vengo para compartir un culto de oración y si me tocaba hablar y si no, ya estaba feliz, ¿no? Escuchaba a los niños cantar un corito y bueno, que se trabajó mucho en Puerto Deseado, en Grande Guerrero, y entonces uno se emociona, pero qué lindo es cuando nosotros podemos ver a veces el trabajo que otros hacen y que otros los continúan haciendo. Como explicaba esta parte cuando me recibía en este trabajo que hacían los hermanos de Oberá en aquel lugar allí en Misión, en Centenario. ¿Okay? Hoy quiero hablar, hermano, algo medio cortito, breve, hermano. Hoy quiero hablar del viaje, ¿no? Del viaje o los viajes que los grandes hombres de Dios han hecho recorrido por las cosas de Dios. Y cuando miramos esto, seguramente que todos han tenido dificultad y como todas las cosas, más de alguna vez han alentado, ¿sí? Han alentado ese espíritu de poder de llevar y terminar lo que Dios le había prometido. Y creo que cuando hablamos así, uno también se imagina los viajes que hemos hecho cada uno de nosotros, ¿no? Todos hemos hecho alguna vez un viaje, algunos buenos, placenteros, otros por familia, otros por la iglesia, otros para acompañar a algún hermano, otros por ir a solucionar alguna cosa. Pero qué lindo cuando uno puede decir que uno puede estar presto para las cosas de Dios. Y cuando Dios, por ejemplo, tomaba textos bíblicos que ustedes conocen, hermano, porque son muy conocedores de la palabra de Dios. Cuando miraba un poquito la historia de Moisés, cuando Dios lo llama ahí en la zarza y le entrega una gran visión de poder ir a buscar en ese viaje a los hijos de Israel. A los hijos de Israel, nada más y nada menos que a los hijos de Israel. Un pueblo que había estado 400 años esclavo, con costumbres diferentes, y que Moisés tenía que hacer aquel video que lo tenía que ir a sacarlo de aquel lugar para poder llevarlo allí a la tierra prometida. Y la primera parte que me gusta siempre, a veces la leo en Pentecostés, cuando me toca hablar también en Pentecostés, es la parte esta de cómo nosotros a veces cuando nos toca, medio que nos pasa como Moisés, ¿no? O como leía el hermano hoy en la parte de Jeremías. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros siempre podamos tener. Un espíritu, hermano, de que podamos ir para adelante, que con la ayuda de Dios todo se puede. Y que cuando hay estas dificultades, estos problemas, Dios ya tiene solucionado todas aquellas cosas que nosotros pensamos que son imposibles. Entonces eso quería compartir una partecita, hermano, pero especialmente, hermano, como decía, para poder compartir la palabra de Dios. Y si hay algo de lo que puedo decir, puede alentar, puede ayudar, bienvenido sea, que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Dice en el libro de Éxodo, en este viaje que Dios le proponía aquí a Moisés, dice en Éxodo en el capítulo 3, dice el verso 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esa es la forma que a veces, es como a veces nos consideramos, como nos miramos, ¿no? ¿Quién soy yo? Y esto creo que a veces en la actividad nosotros vamos aprendiendo. Nosotros casi siempre los israelitas hablamos de todos los triunfos que nosotros tenemos, pero en verdad, hermano,
también tendríamos que hablar de nuestros errores. Y es verdad que cuando usted habla de mis errores, yo hablo de mis errores, le puedo decir a alguien también, en verdad, alentarle para que pueda ver esta parte. Y esto es la parte importante a veces, hermano, para poder mirar en este viaje, especialmente de cada uno de nosotros. Todos tenemos un viaje, algunos con carga más pesada, otros con carga más liviana. Y acá encontrábamos un siervo de Dios que Dios lo llamaba. ¿Y cuántos años tenía acá ya Moisés? 80 años tenía Moisés. 80 años. Y ya le empezó a decir a Dios medio esta parte que muchas veces dice el verso 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí yo llego a los hijos de Israel. Y él les dijo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Ya empezaron las excusas de Moisés. ¿Sí? Ya empezaron las excusas de Moisés. Y respondió Dios, seguramente que este relato era apenas, ¿no? Con una paz seguramente que le hablaba a Dios, lo instruía. Y dice: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y me recordará por todos los siglos. Ahí estaba Moisés, dice, en el monte Horeb, estaba apacentando las ovejas. Y bueno, se le apareció Dios le dio la misión. Y bueno, tuvo que agarrar las ovejas, llevarlas hasta la casa de Jetro, que estaba en Madián, avisarle ahí a su suegro que tenía una misión de parte de Dios. Y avisarle a su esposa que había una misión. Qué lindo, hermano, a veces cuando nosotros le podemos decir a alguien que tenemos algo para hacer para Dios. Y creo que Jetro, cuando le dijo que iba a ir, Jetro estaba de acuerdo, la esposa estaba de acuerdo. Y ahí dice en el capítulo 4 de Éxodo, ¿sí? En el capítulo 4, el verso 18, dice de esta manera: una vez que volvió con las ovejas, le habla ahí a Jetro, dice así: así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Y dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. O sea, Dios siempre, cuando usted o yo estemos dispuestos para las cosas de Dios, Dios tiene todo resuelto de antemano. Dios tiene resuelto de antemano. Cuando ya llega esta parte, después sale, dice que el verso 24, para no leer mucho, quiero leer una partecita ahí, el verso 24, dice: cuando ya emprendió el viaje, dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio a sus hijos y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. O sea, antes que ya Moisés llegara ahí al monte de Horeb, nuevamente, ya Dios le había dicho ya a su hermano Aarón que lo saliera a encontrar allá a su hermano. Este es el Dios que ellos tenían y este es el Dios que nosotros tenemos. Este es el sentimiento para ver que Dios siempre nos acompaña y Dios hace todas las cosas tan exactas. Y en ese mismo monte que se encontraba, en esa primera cita que se encontró Dios con Moisés, ahí en ese mismo monte, en el monte Horeb, ahí dice que después de un año, nuevamente volvieron a ese lugar.
Y ahí entonces encuentran esta parte para que nosotros podamos ver. Moisés había salido de 40 años de Egipto, huyendo. A los 80 años Dios le da esta misión y por 40 años no había visto a su hermano Aarón. Y ahí dice que se encuentran en ese lindo reencuentro que se hace, dice que se abrazan y se besan, ¿no? Un lindo ejemplo para que podamos ver, hermano, a veces las emociones que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. ¿Sí? Y en este viaje era lo que se proponía y ahí tuvieron que pasar por todo el desierto hasta poder llegar allá con un callado ante el rey más grande que había en aquel tiempo en la tierra de Faraón y de poder decirle, el Dios de los hebreos dijo así, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Éxodo capítulo 5, el verso 1. Ahora, en esta epopeya que hace Moisés, se presenta el faraón, saca al pueblo, lo guía al pueblo por el desierto por 40 años y al final cuando ya está por entrar, ¿qué pasó? Pecó Moisés. Por eso es importante, hermanos, en el viaje que nosotros siempre podamos acomodar todas las cosas para que podamos llegar a la tierra prometida. ¿No? Esa es la intención, que podamos nosotros poder llegar a esa tierra prometida. Si bien no es que Moisés lo va a estar con Dios, pero a ese lugar que Dios le había prometido que iban a llegar, porque Moisés también era un hombre también que, según Dios dice que era el hombre más manso de toda la tierra, pero el pueblo de Israel conocemos, ¿no es cierto?, las virtudes que tenían para contradecir a Moisés. Habían celos, envidia. Ahí tenía a un personaje que era Coré. Contradictor, ¿no? Coré. Y así podemos enumerar ciertas cosas en esta parte, en esta salida de Moisés. Pero después podemos encontrar la parte de Nehemías, hablando de este viaje, de Nehemías. Nehemías dice cuando llegó, en el capítulo 1, cuando llegó Hanani ahí, le preguntó enseguida, ¿cómo están los hijos de Israel? Nehemías capítulo 1, verso 1. Para no leer todos los versos, sé que son todos lectores bíblicos. Y ahí le empieza a decir, mirá, el lugar donde nuestros padres, nuestros ancestros están todos derribados por tierra. No ha quedado residuo, dice. Y ahí entonces toma esta posta de Nehemías. ¿Para qué tomó la posta? Para poder regresar, para poder construir, para poder avanzar, para poder dirigir hacia el pueblo de Dios. Y de esto se trata, hermano, el Evangelio, que siempre podamos estar dispuestos para las cosas de Dios. Que podamos estar dispuestos, hermano, para poder decirle a Dios con este sentimiento, así que como tenía Moisés, no importa que, aunque a veces las cosas se nos vean muy difíciles. Hoy en día el hermano Matías y el hermano Manuel están en Formosa. Y yo sabía que le decía la vez pasada cuando estaba en Formosa, yo dije, ¿sabe, hermano Manuel? ¿Sabe qué pienso? Que este punto acá de Formosa Dios le abrió un trabajo a Oberá. Ahora, ¿usted cree, hermano? Dios se anticipa de adelante, pero Dios necesita personas que estén dispuestas para poder trabajar en ese lugar. No sé si vamos a llegar todos, como le pasó a Moisés. Moisés tenía que hacer este viaje, pero ahí, como le dijo el suegro, ve en paz, estoy de acuerdo. Y por eso que a veces, hermano, esto es lo que la iglesia puede necesitar en estos tiempos, en este lugar, mis queridos hermanos. Y por eso le decía, yo vengo con esta enseñanza que una vez este grupo de Oberá, ¿se acuerdan, hermano Carlito? ¿Sí o no? Fueron no sé cuántos, yo no sé, lo conté, si fueron 10, 12, ¿cuántos más? 13 personas. Y saben que yo estaba en Puerto Deseado y mi intención en Puerto Deseado era ganar y volverme a ser una congregación grande porque la estábamos pasando siempre
mal materialmente. Mal materialmente. Y bueno, cuando los hermanos fueron para allá, como nos metieron como 50 pichicatas de aliento. Y entonces yo decía, ahora cómo, si yo escuché todo esto, ¿cómo ahora voy a poder volverme para atrás? Volverme para atrás. Y ahí dijeron esta parte, y me acuerdo que, no sé, me dijo el hermano Carlito, creo que el viernes a la tarde, el hermano Manuel, el culto de la mañana, el hermano José María, el culto de la tarde. Y hubo un recitado del cielo, usted lo puede conocer. Y ahí es donde salía esta parte, ¿no? Que había que hipotecar todo. Y esa parte es la que me ayudó a mí para poder decir, hermano, que el viaje continúa. Que el viaje continúa para las cosas de Dios. ¿Sí? Y esto es la parte, hermano, más importante. Y por eso es que a veces, cuando a veces hay dificultades o hay problemas en una congregación, como la tuvimos nosotros, y capaz que muchas veces por mi error, porque capaz que me daba cuenta que estaba el problema y capaz que cuando yo llegué ya era tarde. Porque todos vemos a veces cuando hay dificultad. Ahora no es para echarnos la culpa, pero en verdad eso es lo que pasa. Pero si nosotros disponemos, hermano, nuestro tiempo, disponemos nuestras cosas, dejamos el lugar cómodo. ¿Qué lugar cómodo tenía Nehemías? ¿Qué era? Era el que le servía la copa al rey. O sea, podría decir Nehemías, la verdad que sí, lo lamento lo que le está pasando, pero me quedo acá. Me quedo en este lugar. Y por eso es que para la obra, hermano, para la obra de Dios, nosotros tenemos que hipotecar nuestras cosas. Como les comentaba, nosotros estamos yendo a Río Grande, hicimos 40 viajes más o menos, tenemos que seguir yendo seguramente por la ayuda de Dios. Hay personas que necesitan, como aquí en Formosa se necesita, como acá en Oberá se necesita, pero Dios quiere también esta parte, hermano, que nosotros podamos poner lo mejor de cada uno de nosotros para poder trabajar para la obra de Dios. Y eso es lo que nos va a hacer, a nosotros cuando vengan las dificultades, los problemas en mi familia, que los tengo, como lo tiene cada uno de ustedes. En la congregación, el trabajo, hermanos, el trabajo es la única manera que a nosotros nos puede tener de pie. De pie. Mis cosas, ¿no? Mis cosas, lo material, hermano. Si yo tengo que trabajar para las cosas de Dios, bienvenido sea. Si tengo que operar para las cosas de Dios, bienvenido sea. Si tengo un vehículo para las cosas de Dios, si se rompe, que se rompa el vehículo. Pero hermano, mezquinar de lo que Dios me ha regalado a mí en este viaje, es imposible poder decirle al Señor que no. Y por eso es que a veces cuando miramos nosotros toda esta parte, se puede, hermano, para la ayuda de Dios. Se puede. El dinero depende de Dios. El dinero depende de Dios. Si yo voy a tener algo, va a ser para esto, para poder trabajar para las cosas de Dios. El apóstol Pablo, cuando habla de los viajes que hacía, o la gente cuando iba, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, cuando iba de diferentes lugares, hacía kilómetros. Estaban de Parto, lo de Frigia, Panfilia, Egipto, de África, y esa gente hacía un viaje, pero cuando yo me pongo a mirar eso, yo digo, maravilloso. Ahora, ¿cómo lo hacía ese viaje? ¿Cómo es que llegaba? ¿En barco? ¿O en una parte en camello, en otro caminando? Pero ellos estaban ahí. Siempre se puede para las cosas de Dios. Siempre se puede para las cosas de Dios. Ahora, seguramente que la parte material vamos a tener que trabajar más. Y cuando digo la parte material, saben que la parte material nosotros cada día, hermano, el que trabaja en las cosas materiales. En todo lugar hay trabajo. Pero las cosas materiales hay que hacerlas cada día con excelencia para que usted pueda tener lo material y para que eso que usted poquito que haga, no importa si es barrer, pero que cada día cuando usted lo haga y la persona quiere trabajo, usted ve que lo hace bien, eso le va a dar recomendación para otro lugar.
Para las cosas de Dios, para ser un buen hijo de Dios, lo primero que Dios pide es la parte para poder trabajar. ¿A usted le gusta predicar? Lo primero tiene que ser un buen trabajador. Es lo material. Colaborador para la iglesia. Es lo material, es lo espiritual. Y ahora después, esa es la parte que nos toca a nosotros. Yo le quiero contar un poquito, hermano, de la obra esa que estamos haciendo todavía, como decía, está inconclusa. Cómo es que juntamos los fondos. Muy poco, o sea, nos sale, tenemos 1.200, 1.300, llegamos a, tenemos que pasar el estrecho de Magallanes, ¿sí? Llegamos al estrecho de Magallanes, ahí tenemos que pagar la barcaza para pasar, pasamos en los autos, cargamos arriba del barco, y después de ahí nos quedan como 400 kilómetros para ir hasta llegamos hasta Río Grande. Y cuando uno da la palabra, hermano, que nosotros decimos que de acá a 30 días vamos, ¿qué hay que hacer? Le llamamos y decimos que no podemos. Tenemos que ir. ¿Veo? Tenemos que ir. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos pueda ayudar. Y hay un puerto deseado, siempre hay trabajo en el puerto, y ahí en el puerto les explico una partecita de esto para poder dar, que se trabaja, y va mucha gente a trabajar a Puerto Deseado. Hay como que cuando está el tema de la pesca, se llena, viene gente de Puerto Deseado, viene de Corrientes, hay como 500, 600 personas que se juntan en un portón y ahí viene el barrio de prefectura, te toman el documento y con eso entras. Se paga bien, pero también tenés que estar a 25, 30 grados bajo cero dentro del barco y trabajar media hora por media hora. Y entonces siempre le pedíamos a Dios que nos ayudara a entrar. Y en la multitud, bueno, me sobresalía ese de Bambita que está por eso atrás, vení, decía, vení, vas a entrar. Y una vez que entraba, había que trabajar, y él trabajaba desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hasta la 1 de la madrugada. Y ese dinero era para la obra, para poder sostener. Así que bueno, cada 30, 25 días recuperaba, porque después quedábamos medio mal, recuperaban para poder juntar, para poder hacer. Hermanos, se puede hacer el trabajo para la obra de Dios. Yo lo puedo decir porque acá, esta congregación, hermanos, que decide acá mi hermano ministro, ha trabajado muchísimo y sigue trabajando. Pero Dios quiere que cada día podamos incentivar, hermanos, poner nuestras cosas a los pies del Señor cada día más, y que nosotros podamos ser de los que llevemos los saludos. Nosotros tenemos que ser de los que llevemos los saludos, ¿o no? Y si algún día enviamos saludos, puede ser porque en verdad no pude ir. No porque algo, seguramente que a veces muchas situaciones de vida nos terminan cansando a veces a nosotros como hijos de Dios. Así le pasaba a Jeremías. Jeremías era, todos conocen la historia, quiero leer esta partecita aquí en el libro de Jeremías, y esta es la que siempre me alienta, y esto por ahí quería compartir, como decía, de poder alentarle, hermano, poder alentarle. Sé que ustedes son conocedores y algún día seguramente que si me ven de diferente manera me puedan ir a visitar y poder hacerme recordar estas cosas que hoy yo le estoy haciendo recordar de lo que era Oberá. Hace tiempo atrás, donde trabajaban, persiguiendo, no es que no están trabajando, por eso por ahí el hermano no está diciendo que no estamos trabajando. Yo no, esto sea, pero sabe que tiene una bendición, que tiene muchos niños, tiene muchos jóvenes, tienen hijos, tienen visitas. Y eso, ¿saben qué? Es oro puro, hermano. Es oro puro. Cuídenlo. Júntense. Oren. ¿Cuántos vienen los miércoles de la oración? ¿Verdad, Blanco? Levantamos la mano. Lo que hacemos la oración los miércoles en la iglesia. Delante de Dios. No sé. En la casa. Ah, pero lo hacemos en la casa igual.
Eso es lo que Dios quiere. Y Dios quiere esto, hermano, que nosotros podamos ser esa fuerza que Dios quiere para poder levantar, hermano, cada día el nombre de nuestro Dios. Hay mucho para poder hacer, hermano. Hay mucho. Nosotros muchas veces, lo que nos pasa en los congresos, usted empezará. Vamos a los congresos y como vamos, venid. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque no hay dedicación para poder estudiar. No hay tiempo. No hay respuesta. A veces da vergüenza, hermano. Explíqueme esta parte, hermano, y bueno, no sé, la tengo que dibujar con un crayón porque no tengo la Biblia la que nos da respuesta. Y tenemos que tener paciencia el uno para los otros, a veces cuando entendemos cosas diferentes y no lastimarnos, hermanos, porque eso es lo que nos distancia. Pues vamos al mismo viaje, ¿no? ¿Nos van a pagar lo mismo, no? Somos hermanos, somos hermanos. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El pensamiento de Jeremías era este. En el capítulo 15, no, perdón, capítulo 20, después digo el 15. Capítulo 20 y el verso 7. Dice así: Me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste cada día. He sido escarnio, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y para escarnio cada día. ¿Sí? Esto es lo que decía Jeremías. O sea, Jeremías era un profeta que le tocaba hablar, pero resulta que cuando le hablaba, profetizaba, la terminaba pasando mal. Quedaba preso, lo ponían con el cepo, lo golpeaban. Ahí estaba Jeremías. Y muchas veces no, me ha pasado así, ¿no? Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había mi corazón como fuego ardiente metido en mi hueso. Traté de sufrirlo y no pude, ¿no? Eso es verdad que sea lindo cuando Dios, por ejemplo, uno tiene una forma de pensar, o llega este momento de que nos podemos enfriar a veces y de repente, de alguna manera, Dios nos habla. Dios nos habla a cada uno de nosotros. Y esto le pasaba a Jeremías. Y que bueno, ya no voy a hablar más porque lo único que gano es como aquel que trabaja. Por eso, hermano, siempre aquel que trabaja siempre va a estar más criticado. Una, porque seguramente, como me pasa a mí, he hecho cosas que no estaban bien, por pensar que estaban bien. Porque hay a veces, hay hermanos que por ahí te dicen, hermano, ¿sabes que no te conviene ir? Y hay otro que te dice, hermano, no te conviene ir, y otro te conviene, no te conviene ir. Y en verdad, si te lo dicen 3, 4, 5, ¿verdad? Debe ser que no me conviene ir. Y a raíz de esto muchas veces uno pasa, enfrenta, hace igual. Y en verdad, cuando te pasó la desgracia, que la verdad que no tenías que haber venido. Por eso que importante, hermano, es que siempre podamos sentirnos así, que cuando alguien me dice algo, yo lo pueda tomar para bien cuando yo quiero trabajar para las cosas de Dios. Están los que trabajan, están los que aportan, están los que ayudan, están los, como decía, también algún día me va a tocar mandar saludos, porque las fuerzas se me van a terminar. Pero mientras lo pueda hacer, hermano, lo quiero seguir haciendo con la ayuda de Dios. Pero la intención siempre, hermano, viene esta parte de poder aprovechar el tiempo, de no enfriarme. ¿Sí? De no enfriarme. De que si tengo dificultad, que lo pueda seguir haciendo. Hoy le contaba a los hermanos ahí en el pastoreo. Yo tengo 4 hijos, ¿sí? 4 hijos. Y esta es la parte triste. No todos están conmigo.
siempre pasan dificultades, ¿sí? Dificultades, problemas. Y bueno, una de mis hijas, bueno, tuvo tipo, vamos a poner, abuso dentro de la iglesia. A ponerle más o menos. ¿Me entienden? Y a raíz de esto, entonces los chicos, como querían, los jóvenes a veces quieren justicia por mano propia o venganza dentro de la justicia. Y uno siempre tenemos que terminar diciendo y haciendo como Dios dice. Algunos seguramente que han escuchado esta tarde, yo lo hubiera hecho de otra manera, no hubiera actuado de otra manera. Pero cuando lo mataban a Esteban a piedrazo, Esteban lo único que le pedía a Dios es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. ¿Cómo decía Esteban? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es, hermano, eso es lo que tenemos que transmitir a nuestros hijos. Dejar que Dios, hermano, actúe. Porque todos, de alguna manera, todos los hijos de Dios, en algún punto de la familia siempre tenemos algo que nos duele, ¿o no? Ya sea por un tiempo, una hora, una semana. Pero la intención esta es que, por más problemas que usted o yo tenga, no es la culpa de Dios. Y por eso muchas veces nosotros, los brazos se nos caen, nos dan vergüenza muchas veces decir lo que nos pasa, no terminamos pidiendo ayuda y el viaje hasta ahí nomás llegó. Y como decía en el libro de Santiago, por lo cual dice, levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas, y ese es por medio de la palabra de nuestro Dios. ¿Sabe que el apóstol Pablo, cuando era una persona que era como nosotros también, seguramente se reiría, tenía sus defectos cuando él viajaba? Fíjese que esto lo aprendí de los hermanos, me he acordado muchas cosas de eso del curso predicador. A la noche le decía, me preguntaba yo, Señor, si voy a orar qué, si me da para orar qué voy a hablar. No sabía, me pregunté qué voy a hablar, no sé qué voy a hablar todavía. Y estaba en la cama y entonces me salió esta palabra del viaje. Yo no voy a hablar del viaje, empecé a buscar unos versitos que son todos conocidos, no es algo, pero le estoy hablando con el corazón, con amor. No vine como decía porque el hermano, me puse de acuerdo con el hermano y me dijo el hermano, hacer este tema, porque en realidad con el hermano no hablamos casi ¿cuánto? Nada. Con el hermano Javier muy poquito hablé, con el hermano José María todavía no lo vi, con el hermano ya Hugo tampoco, entonces yo digo, me gusta ser así libre para poder hablar, porque si uno habla y hay algo para que Dios pueda, que Dios haga, lo haga Él, no yo. ¿Se entiende esa parte, hermano? Para que usted pueda recibir esto como de parte de Dios, como de parte de Dios que lo pueda recibir, no de parte de Luis o del ministro. El ministro me queda grande. Pero quería mostrarles este sentimiento que tenía el apóstol Pablo. En el libro de Hechos, capítulo 28. Y después cuando termine, me gustaría, hermano, si me da la oportunidad, hermano, para poder cantar una alabanza. Bueno, le cantar con mi esposa si me ayuda. Y le voy a dar el número, así la podemos cantar entre todos para que alentar nuestro corazón. ¿Sí? Con la ayuda de nuestros Dios. Dice, estos viajes que hacía el apóstol Pablo, que era cuando uno se lee el capítulo 27, el 28, y ahí eran dificultosos también, dice el verso 13. Dice, y de allí costeándolo alrededor llegamos a Regio, y a otro día después, soplando el viento del sur, llegamos al segundo día a Péutules, a donde habiendo hallado a los hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y a las 3 tabernas,
Y al verlo, Pablo dio gracias a Dios y cobró. ¿Qué cobró? Aliento. Qué lindo, hermano, cuando usted ve que es la parte de los hermanos ver esto y que eso nos pueda fortalecer, que estamos en el mismo camino, con las dificultades, con los problemas, que seguramente tienen que estar, ¿no? Para a veces uno habla, no para hacerse el pobrecito, porque en verdad no se trata de eso. Pero sí, hermano, que a mí me pasa lo mismo que le pasa a usted, que tengo los mismos sentimientos que tenía Jeremías, muchas veces los brazos también se me han caído. Pero la única manera, hermano, que le puedo asegurarles es de poder mantenerse en pie, es poder trabajar. No hay otra. Nosotros somos 3 o 4 que estamos en Puerto, hace como 7 años, como les decía, había hermanos fallecieron, tuvimos ancianos fallecieron, había otros que se fueron por la parte económica, porque me verdad. Y cuando ustedes le pregunten por qué te vas, no, porque me voy a trabajar, ¿qué más trabajo y en Puerto Deseado, hermano? Te va por la plata, porque se gana más y está bien igual, no está mal. Pero Dios quiere eso, que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Que con la ayuda de Dios, hermanos, se puede. En el lugar donde usted está, si usted hace bien las cosas materialmente, Dios te va a bendecir, te va a multiplicar y te va a dar. Pero hagamos las cosas bien. Seamos de palabra. Si usted dice que vaya a las 8 me lo dice que estar. Y trabaje las 8 horas, porque a veces nos quejamos porque nos pagan poco, pero resulta que nuestro trabajo también en el desempeño no es el mejor. Y esas son las cosas, hermanos, si usted quiere conservar y quiere trabajar y quiere salir, eso es lo primero para cada uno de nosotros. Y este sentimiento tenía aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Dice, donde oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro, hasta el atrio, las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Esto, hermano, es el deseo, en esta tarde de mi corazón, seguramente de irme alentado de parte de ustedes. De que Dios les bendiga, les multiplique, que bendiga a su familia, la parte material, la laboral, la espiritual, la afectiva, los matrimonios jóvenes, que puedan acompañar a su hermano y que seguramente que si tiene algún defecto también lo puedan amar, así como cuando los hermanos, Pablo le dijo que no lo iban a ver mal, y que los hermanos se echaron para poder saludarlo a Pablo. Y es así a veces, nosotros por ahí damos por sentado que el otro sábado nos vemos, pero muchas veces seguramente no es de esa manera. Los judíos tienen una forma a veces de despedirse, siempre lo hacen con mucho cariño, cuando terminan la fiesta dicen ellos que si no nos vemos, la próxima fiesta puede ser en Jerusalén. Que nosotros, hermanos, pueda hacer eso en nuestra vida. Vernos siempre, hermanos, es algo maravilloso. Pero vernos dentro de la iglesia, como dice el hermano Carlito, me alegro, hermano, de verte. De verte. A la hermana Maribel, a sus hijos, al hermano Escalante, que lo ve, acá al hermano, y aquel que no conozco, igual me da alegría de verlos porque están en el mismo trabajo que estamos haciendo nosotros. Congregación de Oberá, que el Señor les bendiga. Consuele sus corazones en las dificultades que hayan tenido, que tengan, pero con la ayuda de Dios les puedo decir, hermano, que se puede. Con la ayuda de Dios se puede. Que Dios me bendiga. Gracias, hermano. Amén. Bien, hermanos, y en esta tarde, la alabanza es una de las que me gusta siempre cantar, pero que la obra de la gloria pueda ser para nuestro Dios y que también pueda siempre incentivar especialmente a los jóvenes, a los hermanos, y a los hermanos que siempre están dispuestos a trabajar para las cosas de nuestro Dios, con la ayuda de nuestro Dios. Así que si me queda acompañar, el número 452. De Cristo, pecadores.
árboles, cubre los campos, rica miel. Plantas están para la siega, vamos el fruto a recoger. Otros con lágrimas sembraron, siembra de amor, siembra de fe. Regocijado hoy llegamos, viene sirviendo a nuestro Rey. Vamos hoy a trabajar, el Maestro llama. Obras para todos hay, segadores faltan. Pasa el tiempo de segar, la oportunidad se va. Vamos, vamos, voy a trabajar. Hay muchas almas bien gozosas, el Evangelio escucharán. Espigas ya son sazonadas y en la recoja faltará. Hace formemos apretados para llegar al Salvador. Cumplido el gozo será entonces el segador y el que sembró. Vamos hoy a trabajar, el Maestro llama. Obras para todos hay, segadores faltan. Pasa el tiempo de segar, la oportunidad se va. Vamos, vamos, voy a trabajar. Es el tiempo de la siega, cuántas carillas llevaré. Muchas y muy preciosas son, otro de Cristo ponen a sus pies. A cada villa